La historia de la filosofía occidental es una búsqueda profunda y constante por comprender la existencia, la naturaleza y la condición humana, una travesía que ha evolucionado en cada época de la historia y se ha enriquecido con la diversidad de ideas y enfoques. Desde las antiguas ciudades-estado de Grecia, donde los primeros pensadores buscaban entender el cosmos y los principios del mundo natural, hasta la filosofía contemporánea que aborda problemas éticos y tecnológicos complejos, esta evolución refleja el esfuerzo inquebrantable de la humanidad por alcanzar el conocimiento y la sabiduría. En el siglo VI a.C., los presocráticos marcaron el comienzo de la filosofía occidental. Estos pensadores, como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, se alejaron de las explicaciones míticas tradicionales y propusieron que la naturaleza poseía un orden racional que podía ser comprendido. Tales, considerado el primer filósofo de Occidente, planteó que el agua era el origen de toda existencia, una idea innovadora que reflejaba su intento de identificar una sustancia fundamental para todas las cosas. Anaximandro introdujo el concepto del apeiron, una sustancia indefinida y eterna de la cual todas las cosas emergen y a la cual regresan, describiendo así un universo gobernado por leyes naturales. Con Heráclito de Éfeso, surge la idea de que el cambio es el aspecto central de la realidad, expresado en su frase todo fluye. Para Heráclito, la lucha y el conflicto eran fuerzas fundamentales en la naturaleza. En contraste, Parménides, otro gran presocrático, sostenía que el cambio era una ilusión y que la realidad verdadera era única, inmutable y eterna. Su discípulo Zenón de Elea, a través de sus paradojas, desafió las nociones comunes sobre el espacio, el tiempo y el movimiento, sentando las bases de la metafísica al plantear que la percepción sensorial podía ser engañosa. La llegada de Sócrates a la escena filosófica marcó una transformación en el enfoque de la filosofía, desde el estudio de la naturaleza hacia la exploración de cuestiones éticas y morales. Sócrates se distinguió de los sofistas, quienes enseñaban habilidades retóricas y relativizaban la verdad, por su creencia en la existencia de principios éticos universales. Utilizando el diálogo como método, cuestionaba a sus interlocutores hasta que revelaban sus contradicciones internas. Su famoso solo sé que no sé nada expresaba una actitud de humildad intelectual que buscaba el autoconocimiento y la virtud como camino hacia una vida plena y justa. Su insistencia en la importancia de la integridad moral y la sabiduría lo llevó a un enfrentamiento con las autoridades de Atenas, siendo condenado a muerte en un juicio que lo acusaba de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la academia y desarrolló una teoría de las ideas o formas, proponiendo que la realidad se dividía en dos mundos, el mundo físico, transitorio y cambiante, y el mundo de las ideas, eterno e inmutable. En su célebre alegoría de la caverna, Platón ilustra a los seres humanos como prisioneros que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared, sin acceso a la verdadera realidad detrás de esas sombras. En La República, describe un sistema político ideal, en el que los filósofos reyes gobiernan debido a su conocimiento superior. Para Platón, la justicia y el bien son ideales que trascienden las experiencias sensoriales y deben guiar a los seres humanos hacia una vida virtuosa. Aristóteles, alumno de Platón, adoptó un enfoque más práctico y científico. Fundador del Liceo, Aristóteles estableció un sistema de pensamiento basado en la observación y la lógica. Para él, el conocimiento debía comenzar con la experiencia sensorial y desarrollarse a través de la razón. En su Ética a Nicómaco, introduce el concepto de virtud del término medio, sugiriendo que la felicidad se alcanza al cultivar virtudes y evitar los extremos. En su obra Metafísica, describe a Dios como el motor inmóvil, una causa primera que pone en movimiento al universo sin ser movida por nada, un concepto que tendría un impacto duradero en la filosofía y la teología. Con el auge del imperio de Alejandro Magno y la expansión cultural de Grecia, el pensamiento filosófico se adaptó a un mundo en crisis. Surgieron escuelas que buscaban la paz interior y el consuelo en tiempos de inestabilidad, como el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Los estoicos, fundados por Zenón de Sitio,
Abogaban por la armonía con la naturaleza y la aceptación del destino, enseñando que la virtud era la única fuente verdadera de felicidad. Su ética influyó profundamente en la Roma antigua, donde pensadores como Séneca y Marco Aurelio adoptaron los principios estoicos, enfatizando el autocontrol y la serenidad frente a las adversidades. Epicuro, fundador del epicureísmo, proponía que el placer era el bien supremo, pero no un placer hedonista sino uno moderado, basado en la satisfacción de las necesidades simples y en la amistad. Los epicúreos buscaban evitar el dolor y el miedo, especialmente el temor a la muerte, argumentando que la muerte no debía ser temida, ya que representa la ausencia de la percepción. Los escépticos, por su parte, como Pirrón de Elis, dudaban de la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero y sostenían que la tranquilidad del alma se lograba suspendiendo el juicio sobre todas las cosas. Con la llegada del cristianismo y la caída del Imperio Romano, la filosofía se reorientó hacia cuestiones teológicas. San Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la Iglesia, adaptó la filosofía platónica para fundamentar el cristianismo, argumentando que la verdad reside en Dios. Su obra La ciudad de Dios establece una dualidad entre la ciudad terrenal, caracterizada por el amor propio, y la ciudad celestial, guiada por el amor a Dios. La Edad Media también fue testigo del surgimiento de la escolástica, un método de enseñanza que buscaba conciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, sostenía que la razón y la fe podían coexistir y que ambas eran caminos hacia la verdad divina. El Renacimiento impulsó un redescubrimiento de los textos griegos y romanos y colocó al ser humano en el centro de la creación. El racionalismo de René Descartes estableció una nueva base para el conocimiento con su afirmación pienso, luego existo. Descartes buscaba un punto de partida indudable para el conocimiento, utilizando la duda metódica para construir un sistema filosófico basado en la razón. En contraste, el empirismo de John Locke y David Hume argumentaba que el conocimiento proviene de la experiencia y que los conceptos humanos, incluso los de Dios y el alma, se originan en las percepciones sensoriales. Immanuel Kant, en un intento por reconciliar estas dos corrientes, propuso en su crítica de la razón pura que el conocimiento depende tanto de la experiencia como de las estructuras innatas de la mente. Su ética basada en el imperativo categórico sostiene que las acciones deben ser universales y que el deber es la base de la moralidad. Kant influyó profundamente en la filosofía posterior, marcando un punto de inflexión en la forma de abordar la ética y el conocimiento. En el siglo XX, la filosofía occidental se fragmentó en diversas corrientes. El existencialismo, con figuras como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, exploró la libertad individual y la búsqueda de sentido en un mundo que carece de propósito inherente. La filosofía analítica, encabezada por pensadores como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, se enfocó en el análisis del lenguaje y la lógica, buscando claridad en los conceptos y términos filosóficos. La posmodernidad, representada por autores como Michel Foucault y Jacques Derrida, cuestionó las grandes narrativas y propuso que el conocimiento y la realidad son construcciones sociales, dependientes de contextos históricos y culturales específicos. La filosofía contemporánea también aborda temas que antes eran propios de la ciencia ficción, como la inteligencia artificial y la manipulación genética. En la filosofía de la mente, figuras como John Searle y Daniel Dennett exploran la naturaleza de la conciencia y el pensamiento en el contexto de un mundo digitalizado. La bioética ha surgido como una disciplina que enfrenta dilemas sobre el inicio y el fin de la vida, la autonomía y los derechos de los seres humanos, temas críticos en un entorno donde la ciencia y la tecnología avanzan rápidamente. Además, la ética ambiental y la filosofía intercultural han ampliado los horizontes de la filosofía occidental al incluir perspectivas no occidentales y plantear una relación de respeto hacia la naturaleza. Filósofos como Peter Singer han propuesto teorías éticas basadas en el altruismo efectivo, que sugiere maximizar el bienestar de todos los seres capaces de sufrir.
La ética poshumanista también comienza a debatir la relación entre los seres humanos y las máquinas, cuestionando la naturaleza de la humanidad y los derechos en un mundo donde los límites entre lo biológico y lo artificial se desdibujan. Hoy, la filosofía occidental es una exploración plural que se enfrenta a los problemas de un mundo interconectado y multicultural, una disciplina que sigue evolucionando para responder a los desafíos de la existencia humana en el siglo XXI.